Línea hispánica de pensamiento hermenéutico que puede tener su emergencia en la escuela llamada de traductores, pudiéndose llamar también Escuela de Intérpretes de Toledo. Vimos que tuvo un enlace con Nebrija, un pensador lingüístico que tiene la hazaña conceptual de ya subrayar la relación que hay entre evaluar, hacer juicios y las partes del discurso, lo cual lo llamamos nosotros, no nosotros en particular, sino la hermenéutica, círculo hermenéutico. Y también tiene la hazaña intelectual, Nebrija, de decir que la verdad está en la lengua, lo cual le prefigura como un pionero del giro lingüístico o al menos de la conciencia lingüística. Vico, aunque evidentemente en la tradición italiana, pero en cierta medida se le puede considerar en la tradición hispana porque administrativamente pertenecía al Imperio Español por pertenecer al Virreinato de Nápoles. Tiene una aportación muy importante, en torno a 1700, tiene que haber una ciencia nueva que sea distinta a la razón física y esa ciencia nueva tiene que ser la ciencia de lo histórico. Más adelante, entrados ya mediados del siglo XIX, emerge en España la figura colosal de Marcelino Menéndez Pelayo. No parte de cero, tiene sus maestros, pero es el gran y el primer crítico en español y de la lengua española, y tiene la hazaña intelectual también de dar con la tecla, con la sencillez de la pregunta de qué trata una obra, de qué trata un libro. Y para saber de qué trata una obra, un libro, tenemos que ir a su significado. Una continuación sería el también sabio Ramón Menéndez Pidal, que con una actitud también científica, porque Menéndez Pidal tiene una actitud científica, pero Menéndez Pidal en un principio más positivista, es el fundador de la filología en España, de forma coetánea a que Ángel Amor Ruibal es otro más de los fundadores de la ciencia del lenguaje en Europa junto con Saussure, y Pidal conocía la obra de Ángel Amor Ruibal, y Pidal funda la filología en España. Desde unas posiciones inicialmente analizantes, positivistas, pero que se va ensanchando hacia la consideración de lo histórico. Tiene esto una continuación en la estilística, que es la cuestión que vamos a abordar hoy. La estilística, podemos nombrar a Dámaso Alonso, 1898-1990. No nos confundamos con los nombres porque por azares, no son familia, todos se llaman de una forma muy parecida. Los principales son Dámaso Alonso y Amado Alonso. Y también Martín Alonso. Y casualmente el actual intérprete de Dámaso Alonso se llama Juan Carlos Gómez Alonso. Son casualidades de apellido. Nos vamos a basar, pues, un libro general de la idea de la estilística sobre la Escuela Lingüística Española. Así es como se llama la estilística, Escuela Lingüística Española o Escuela de Filología Española. También nos basaremos en la obra de Amado Alonso, Estudios Lingüísticos, con el subtema de temas españoles. Tiene otro libro, también de estudios lingüísticos de temas hispanoamericanos. Nos basaremos en un libro sobre él, La estilística de Amado Alonso, como una teoría del lenguaje literario. Nos basaremos también en otro apéndice de la estilística, que es Carlos Bousoño, que tiene una teoría de la expresión poética en 2 tomos. Bueno, hemos nombrado a Martín Alonso, pero también lo citamos, y en el año 1947 tiene un libro en 2 tomos titulado Ciencia del lenguaje y arte del estilo. Ciencia del lenguaje y arte del estilo. Podemos decir qué título más precioso, Ciencia del lenguaje y arte del estilo. Y en el año 1947 y sucesivas ediciones, no es que fuese un bestseller en España, es un libro académico, pero entre los libros académicos fue un libro popular. Y aunque finalmente dedicaremos solamente escasos
segundos, pasaremos del minuto, pero el último apéndice en realidad de la estilística, la última repercusión, es un teórico de la literatura, vivo actualmente, Antonio García Berrio, que todos sus ensayos se han recogido en 3 tomos titulados El centro en lo múltiple, y luego haremos una síntesis muy breve, simplemente nombrarlo, para que sepamos que es un pensador sobre cómo interpretar y qué es la interpretación literaria y en general del arte en general, bastante relevante. Estilística. ¿Pero qué entienden por estilística? Pues como ocurre con la hermenéutica, la filosofía y muchas palabras intelectuales, la estilística se dice de muchas maneras. Entonces, no todos estos autores coinciden exactamente. Hay un aire de familia sobre qué sea la estilística. Para decirlo de una forma simple, aunque después tengamos que hacer muchas matizaciones, lo más simple que podemos decir es recordar que los 3 materiales retóricos clásicos, 1, el orador o escritor, 2, la obra, el texto o el discurso, y 3, el auditorio o el receptor, aunque veremos en la última o penúltima sesión, que hay un 4º material retórico, pues de esos 3 materiales retóricos, cualquier pensamiento hermenéutico da el protagonismo a uno de los 3, o intenta hacer una visión integral. Pues la estilística supuestamente se centraría en el segundo aspecto de la formalidad de la obra, supuestamente y en concreto. Lo que pasa es que estos pensadores son amplios de mente y no se centran única y exclusivamente en la obra, y alguno tenderá más hacia la obra y el autor, y otro a lo mejor tenderá más hacia la obra y el lector. Y alguno a lo mejor será tan amplio que se pueda decir, pues este pensador no se centra única y exclusivamente en la obra. Pues será verdad. Pero a modo de una etiqueta, aunque sea una etiqueta falsa, estilística es esa rama de la lingüística que estudia realmente, que va directamente al texto. Bien, ¿de qué manera va directamente al texto? Pues proponiéndose afrontar la obra en sí. En este sentido, tendría una afinidad con la retórica, o para poder saber cómo afrontar el texto en sí, hay que saber cuáles son las distintas partes que componen un discurso para saber de qué estamos hablando. Recordamos a Dilthey porque Dilthey era ese pensador alemán, hermenéutico, que también decía que las ciencias del espíritu, igual que Vico decía que tiene que haber una nueva ciencia, le llamaba nueva ciencia y se refería a la ciencia de lo histórico, Dilthey decía que había que fundamentar las ciencias del espíritu. ¿Cómo? Con una nueva retórica. Pues estos pensadores filológicos españoles le cogen el guante y dicen que esa nueva retórica es la estilística. Una estilística que tiene que ocupar el lugar de la crítica literaria y centrarse en un concepto clave: estilo. He ahí el nombre de estilística. Se van a centrar en el estilo del autor, pero el estilo del autor que se refleja en la propia obra y que el lector tiene que detectar, captar para poder comprenderle. De ahí lo que decía en un principio, que aunque parece que se centra únicamente en la obra, no pueden evitar hacer referencia al escritor y al lector. Porque si el estilo está... ¿Dónde está el estilo? El estilo está en la obra. También estará en la cabeza del escritor, evidentemente, pero el analista literario, el analista hermenéutico no analiza cabezas, analiza textos, discursos o anuncios o películas. Entonces, ahí donde tiene que ir, a las obras, pero ese estilo lo habrá puesto alguien, el escritor. Ese estilo tiene que reconocer a alguien, el lector. En realidad, los 3 materiales retóricos deberían estar siempre entrelazados. Centrarse única y exclusivamente en uno es un reduccionismo. Bueno, pero ¿qué es estilo? Según Dámaso Alonso, una de las cabezas pensantes clave de la estilística, define estilo de la siguiente manera:
todo lo que individualiza a un ente literario, o a una época, o a toda una obra, o a una literatura nacional, una literatura española, una literatura italiana, etc. Todo aquello que individualiza, caracteriza sus rasgos específicos. Bien, pues sobre esta idea general de estilística surgió lo que ya hemos dicho, esa escuela lingüística española. En realidad, un grupo de notables estudiosos, aparte de lo que hemos dicho, de los Alonso, habría más. Tomás Navarro Tomás, Américo Castro, Amado Alonso, Damaso Alonso. Todas estas figuras se reunieron físicamente alrededor, de la figura de Ramón Menéndez Pidal y de todas las empresas que en España y en ese tiempo floreciente que decíamos ayer, entre que en 1860 y 1936 hay un florecimiento intelectual, científico, artístico en España, pues uno más de esos florecimientos es la figura de Ramón Menéndez Pidal, que creó el Centro de Estudios Históricos de Madrid y en torno a este centro la Revista de Filología Española, que tuvo una primera época inaugural por Pidal de 1914 a 1939 y luego posteriormente de 1941 incluso hasta la actualidad. Lo que pasa que claro, ya desde hace varias décadas que ya no hay ninguna filiación estilística. El verdadero hito en el emerger de esta escuela de filología es el libro de Damaso Alonso de 1950, Poesía española, ensayo de métodos y límites estilísticos. Realmente, al que le guste la poesía, al que le guste la literatura, es un libro clave. Y ahora, para intereses nosotros hermenéuticos, solamente vamos a decir que todo el análisis que hace de cualquier poesía se basa en unos pocos conceptos que ya existían, como significante, como significado. Por significante interpreta, concibe, si la imagen, incluso una imagen con sonido físico, los fonos, asociados a ciertas letras, a ciertas palabras, pero esas imágenes, esos sonidos, ya para Damaso Alonso, o menos que tenga un significado pleno, pero empieza a tener una tonalidad semántica, podemos decir. No un significado pleno, pero cierto significado. Hombre, luego está la palabra significado. La palabra significado es muy difícil de definir, pero Damaso Alonso simplemente dice que es un conjunto de relaciones que funciona. ¿Que funciona para qué? Bueno, ya según la perspectiva de cada uno. Funciona para comunicar, funciona para expresar, funciona para representar. Eso ya en función del intérprete de turno, cómo quiera dar el matiz. Pero no se calienta la cabeza de Damaso Alonso y dice que el significado son un conjunto, una complejidad de funciones para relacionar. Vale. Dice Damaso Alonso que entre ese significado, esas letras, esos sonidos y ese contenido, pues hay una relación. Esa relación la llama forma. Entonces la palabra forma para Damaso Alonso no sería única exclusivamente estructura, porque dice que es tanto el significante, la estructura parcial, como el significado. El caso es que con estas tres palabras es capaz de explicar la poesía entera española y a partir siempre de unos principios muy básicos, que es que el acercamiento comprensivo, el acercamiento para entender un texto poético o literario, siempre involucra tres momentos que son evidentemente el momento del lector, el momento del crítico y el momento, como Damaso Alonso se quiere diferenciar, dice del estudioso de la literatura, que también es un crítico, pero es como si Damaso Alonso se posicionase, es que los que hacemos estilística hacemos una crítica mejor. En realidad, crítico y estudioso de la estilística sería lo mismo, decimos nosotros, no lo mismo significado, decimos que el estudioso de la estilística es un crítico, es un tipo de crítico. Lo que nos dice Damaso Alonso es que la poesía, si la estudias, te aporta conocimiento, tanto si ves la perspectiva del lector como la perspectiva del crítico, según él, mejor un crítico de la perspectiva estilística. Pero ¿qué sería esto de un crítico desde la perspectiva estilística?
según Dámaso Alonso, uno que a la vez, de forma integrada, no solo se centrase en lo afectivo, es decir, lo sentimental y emocional que pueda despertar un texto poético. Despertar un texto poético, no estoy diciendo que el poeta exprese sus emociones. No nos confundamos cuando a lo mejor en esta sesión vamos a decir lo afectivo como una palabra genérica de lo sentimental y de lo emocional, que muchas veces, claro que tiene que ver con la contribución del artista, pero el artista no tiene por qué expresar sus sentimientos, simplemente que la composición escrita evoca en el lector cierto entramado afectivo. Haya tenido o no haya tenido el poeta emociones parecidas, pero quiere que el lector se enfrente, roce, entre en la atmósfera afectiva que el escritor haya querido tener. ¿Y qué estoy queriendo decir? Que Dámaso Alonso dicen, centrémonos en lo afectivo, pero no solamente en lo afectivo, también en lo imaginario. Todo aquello que el poeta, estamos diciendo poeta, pero se podría extrapolar a escritor en general. Todo lo imaginario, y no se queda solamente en lo imaginario, sino también en lo conceptual. Y aquí es donde la estilística tiene una relevancia potente, porque se convierte en una teoría de vanguardia científica. Porque si esto de afectivo podría parecerse a las teorías románticas, si esto de lo imaginario siempre se ha tenido en cuenta la capacidad imaginativa en su momento del alma humana, del cerebro humano, de la mente humana, como se quiera llamar, y aunque siempre se han tratado los conceptos, como cuando emergió la estética, porque una cosa es la poética de Aristóteles. Poética en Aristóteles no significa hacer poesía, poética es de producción. Poética incluso se parecería a la palabra literatura. La poética es producción en el mundo griego, en Aristóteles. Pero luego con la estética que emerge en Alemania, pues ya tiene un componente más sensible. Un componente sensible que parece que nos olvidemos de lo conceptual. El componente sensible se acerca a lo afectivo, pero repito lo que he dicho de Dámaso Alonso, que no es la sensibilidad que tenga el poeta. Puede haberse emocionado todo lo que quiera de hacer un poema, pero eso nos es indiferente. Lo dice Dámaso Alonso, lo importante es lo afectivo. Bien, estoy diciendo que lo estético es sensible, siempre la estética del siglo XIX, estamos en principios del XX, tiene en cuenta lo afectivo, pero puede olvidarse de lo conceptual. Ya vimos ayer que Menéndez Pelayo tiene siempre muy en cuenta la relación filosofía-literatura. A la hora de el escritor literario tiene en cuenta la filosofía de su tiempo, quiera o no lo quiera, por la cosmovisión a que está viviendo, y por eso el intérprete tiene que tenerla en cuenta. Eso lo hereda Menéndez Pidal, y eso lo hereda Dámaso Alonso, pero ya de una forma concreta que dice lo conceptual. Si casi dice poesía conceptual, os hubiese adelantado muchas décadas a artistas de finales del 20. A finales del 20, en los años 60-70, se llama arte conceptual, lo que a lo mejor esa etiqueta que ha hecho mucha fama y es un arte muy potente, pero a lo mejor un palabra más raro como arte eidético, o sea, arte relacionado con ideas, sería más adecuado, porque en el sentido de que el arte que llamamos conceptual querría trabajar, operar de forma consciente, de forma intencional con ideas, porque conceptos todas las pinturas, todas las esculturas lo han tenido. Pues lo que estoy diciendo, lo que intento decir con eidético, quizá es lo que quiere decir Dámaso Alonso con conceptual. Y estas tres cosas, afectivo, imaginario y conceptual, es el estilo. Para saber el estilo de Juan Ramón Jiménez, el estilo de Vargas Llosa, etcétera, 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 o de un pintor, lo podemos extrapolar, que estamos hablando de poetas. Pero el poeta, el pintor, el escultor, el arquitecto, su estilo cuando lo tiene es un entrelazamiento de lo afectivo, lo imaginario y lo conceptual. Pues bien, Roberto Fernández, que es el autor de la idea de la estilística, nos dice que fue Amado Alonso quien, porque Dámaso Alonso se ubicó en España como poeta muy importante, pero luego, aparte de poeta muy importante, tuvo una labor en
en la academia y tuvo una labor profesoral, una labor científica aparte de poética. Amado Alonso es el pensador hermenéutico de la estilística que triunfó en Hispanoamérica. En Hispanoamérica tiene una gran influencia Amado Alonso, sobre todo a partir de su labor investigadora en el Instituto de Filología de Buenos Aires. Fue él el que lo dinamizó. Era como hacer en Buenos Aires otro centro de estudios históricos de Madrid, pero en vez de Madrid, en Buenos Aires. Y lo llamaron Instituto de Filología de Buenos Aires. También, por imitación de que en el Centro de Estudios Históricos de Madrid tenían la revista Filología, pues fundó Amado Alonso la revista de Filología Hispánica. Filología Hispánica, no Filología Latinoamericana. Y tuvo una duración de 1939 a 1946. Se desplazó hacia Estados Unidos y allí funda una nueva revista de Filología Hispánica que empieza en 1947, donde están los trabajos estilísticos de Amado Alonso. Pues, sobre todo en dos series de estudios lingüísticos, uno subtitulado Temas Españoles y otro subtitulado Temas Hispanoamericanos. También tiene una obra póstuma que es Materia y Forma en Poesía y sobresale un artículo suyo muy potente que es La interpretación estilística de los textos literarios. Vamos a basarnos ya en el libro sobre Amado Alonso de La estilística de Amado Alonso. Y en la introducción nos explica Tomás Albaladejo que lo que hace este autor, Juan Carlos Gómez, lo que dice que hace Amado Alonso es algo que no se suele hacer, que es una integración de la lingüística con la teoría de la literatura. Es más, dirá que para saber más y mejor de lingüística hay que ir a los conocimientos literarios, pero si quieres saber más y mejor de literatura, tienes que ir a ver qué te están diciendo los conocimientos lingüísticos. Ve allí una retroalimentación. Juan Carlos Gómez, en este libro, que es de 2002, nos dice que Amado Alonso, su forma de escribir, está caracterizada por la gran claridad y concisión, que es algo que siempre se agradece, y aparte por su sistematización de su obra. Es una obra sistemática que aborda varios campos, no solo lo lingüístico y lo teórico literario, también lo histórico y, para entender todo esto, lo ideológico. Tiene una irrelevancia intelectual potente, de la cual hablo de España, pues en estética en España no nos lo han explicado y tenemos cierta ignorancia sobre Amado Alonso. El caso es que sus propuestas estilísticas sobrepasan los límites del ámbito de la propia estilística. Por eso he dicho que si en un principio estilística, para saber rápido qué es solo la forma, estudiar la forma, vamos a ver que Amado Alonso es una visión integral, porque él lo que hace es análisis de obras literarias teniendo en cuenta el hecho literario, pero el hecho literario en su conjunto. Hay varias estilísticas, no nos vamos ahora a alargar. En el centro de Europa había más autores que hacían estilística, pero hay una estilística que emerge de Benedetto Croce, de la línea hermenéutica italiana que he dicho que es también muy interesante, y es una estilística que llaman genética, estilística genética. Hay otra, no la voy a nombrar para no liarnos. Quedémonos con que hay una estilística genética. Genética porque va a los genes, al nacimiento del texto que queremos descifrar, va a las causas, preocupándose por las particularidades estilísticas del individuo que crea la obra, pero no tanto yendo a su cerebro, que sí va a tener en cuenta Amado Alonso, lo psicológico lo va a tener en cuenta, pero no ejerce de psicólogo, no ejerce de psiquiatra. Entonces, en esta línea genética, los fundantes serían Croce, a principios del siglo XX, y Karl Bosler, y tendría continuaciones como Leo Spitzer, Dámaso Alonso, Amado Alonso, y en realidad sería esta una estilística del habla. De esa
peculiaridad, particularidad que tenemos cada uno de los hablantes. El caso es que Amado Alonso consideraba, por un lado, el conocimiento lingüístico es lo que hay que tener en cuenta para entender mejor la literatura, y por otro lado, el conocimiento literario para entender mejor la lingüística. He ahí el trazamiento que hemos dicho antes, y he ahí que para Amado Alonso la estilística la considere ciencia de los estilos. Ciencia de los estilos, y para entender los estilos tiene que tener una mirada amplia y abarcar todos los ámbitos posibles que incidan en la obra, no que pudieron incidir y a lo mejor no incidieron. ¿Y entonces qué ámbitos son esos? Aquellos que dejen rastro, aquellos que dejen huella en la obra, en el estilo de ese individuo que se queda reflejado en sus poemas, novelas, etc. ¿De dónde hay que partir de forma primera? Y ahí el nombre de estilística, y ahí que la etiqueta sea la forma, pero no va a ser solo forma-estructura. Lo primero es un análisis inmanente, un análisis de las características internas realmente visuales que se ven en el propio texto, lo que se lee. Pero un formalismo de principios de los años 20 se quedaría simplemente ahí, pero que ya fue un avance muy importante el formalismo de los años 20 para no caer en los excesos anteriores del formalismo, que era única y exclusivamente la biografía personal del artista. Como si la biografía personal ya explicase todo. Los formalistas de los años 20 dicen vayamos a la estructura, y es lo que hacen los estilistas. Van a la forma, van a la estructura, van al análisis inmanente del texto, sí. Pero teniendo en cuenta también, o lo tiene en cuenta Amado Alonso, por eso su visión es integral, teniendo en cuenta también al receptor, los receptores posibles. Este proceder analítico tiene una importancia muy grande de repercusión hermenéutica. ¿Por qué? Porque para Amado Alonso no hay múltiples, millones, infinitas interpretaciones posibles de un texto. No es válida cualquier interpretación, y ahora vamos a explicar por qué. Llega a decir que habrá o habría interpretaciones de las obras literarias que algunas no serán correctas y habrá otras que sí serán correctas. Habrá corrección en la lectura y habrá incorrección en la lectura. Y esto es lo que tiene que dar cuenta, es lo que tiene que explicar el lector crítico. No solo tiene que leer, sino tiene que especificar y justificar el porqué de su lectura para que los lectores del lector crítico podamos también juzgar si esa lectura crítica es correcta o incorrecta. ¿Y dónde se va a justificar? Apelando a entidades misteriosas, las intuiciones, impulsos. No, se va a centrar en la obra, y en la obra se va a fijar en aspectos no expresivos de mi emotividad, aspectos sintácticos, aspectos morfológicos, aspectos semánticos. He ahí que estos científicos eran filólogos, eran científicos en este caso concreto, de la lengua española. Pero, repito, no se van a quedar única exclusivamente en estos materiales, dimensiones lingüísticas. También van a ir a elementos, aspectos, ámbitos externos de la obra de arte. Interpretamos nosotros que la mayor o menor corrección interpretativa, según esta tendencia, vendrá de la calidad del análisis de la obra, y eso es comprobable en la propia obra. La correcta o incorrecta interpretación del crítico lo podemos ver nosotros en la obra. No he dicho al principio que esta manera de pensar tiene mucha sintonía con el filósofo analítico Richard Wollheim de la segunda mitad del siglo XX, que tiene una teoría intencionalista de la pintura y que se puede extrapolar al arte en general. Y hay muchas similitudes. Amado Alonso estaría en las antípodas del posmodernismo. En varias ocasiones de este módulo hemos visto o hemos pensado qué posibles relaciones tiene cada pensador hermenéutico que estamos estudiando
o adentrándonos con el posmodernismo. Pues estaría en las antípodas. ¿Por qué? Porque Amado Alonso niega que haya una posibilidad de infinitas lecturas de una misma obra. Dije el otro día, o lo digo siempre, que el pensamiento hermenéutico se centra en 2 o 3 problemas, no se centra en 200 problemas. Pues uno de esos 2 o 3 problemas del pensamiento hermenéutico es si hay o no hay infinitas lecturas de una única obra. Lo que está afirmando Amado Alonso es la existencia de un significado. Aquí recoge la herencia de Menéndez Pelayo, que nos dice la importancia que para saber una obra, ¿de qué trata? Pues en ese de qué trata tenemos que ir al significado. Pero hace una matización muy importante, Amado Alonso, que hay en las obras literarias un significado directo y un significado sugerido. Claro, en el significado directo será más fácil detectar de qué significado directo estamos hablando. La dificultad viene con el significado sugerido. Ya dijimos el primer día que una clave para saber si hay hermenéutica o no es que si hay necesidad, es si hay ambivalencia. Si hay claridad, no hay interpretación. Si hay duda, si hay cierta ambigüedad, si hay evocación, si hay más de líneas, pues entonces hay sugerencias y ahí está la labor del intérprete. Hay un significado directo y hay un significado sugerido. Y destaca Amado Alonso la importancia de realizar un correcto análisis, primero inmanente, primero esas estructuras sintácticas, morfológicas, semánticas de la obra de arte, para luego tener esa mirada amplia. Es decir, la corrección de la interpretación vendría de la corrección del análisis. Y se puede saber si el análisis es correcto si vamos a la obra y ocurre lo que el analista dice que allí está. Por eso Amado Alonso dice que se puede distinguir entre los buenos y los malos lectores. Esto es algo, puede ser provocativo, la posibilidad de la existencia de un mal lector. ¿Cómo que un mal lector? Nos está a hacer bromas, pues decir, no, es que tú me has leído mal la obra. Pues dice que puede haber buenos y malos lectores, dice que puede haber buenas o malas interpretaciones de las obras literarias. Entonces, el texto literario sería algo perfectamente cerrado, que el intérprete puede saber una claridad absoluta cuál es su significado. No es perfectamente cerrado. Pero aquí ni perfectamente cerrado ni absolutamente abierto, que sería la postura posmoderna, una apertura total, donde hay millones de interpretaciones. Pero lo contrario de completamente abierto es cerrado. No está cerrado el texto para Amado Alonso, porque es una construcción abierta. De ahí la necesidad de un lector crítico. Para Amado Alonso, un lector crítico es formado en estilística, todo esto que estamos diciendo. Es decir, un lector que sepa saber cuáles son la idiosincrasia de las expresiones lingüísticas que ha utilizado ese escritor para poder abrirse hacia otros ámbitos, pero sin superar unos límites. Estamos diciendo que no es cerrado, pero no es completamente abierta. Si no es completamente abierta, hay unos límites que la interpretación, según Amado Alonso, no puede sobrepasar. No puede sobrepasar para decir el significado directo y sugerido que hay ahí dentro. Tú de la obra de arte, te diría Amado Alonso, puedes decir lo que te dé la gana. Si eso quieres bautizarlo como interpretación, pues llámalo interpretación. Pero si yo, Amado Alonso, llamo interpretación a analizar, a explicitar el contenido directo y el difícil es el sugerido de la obra de arte, eso no puedes pasar de 2 límites. El límite es del propio lenguaje, porque es que las palabras significan lo que significan con toda su ambivalencia, con toda su ambigüedad. Hay términos polisémicos, hay expresiones polisémicas, etcétera, etcétera, pero significan lo que significan y no significan cualquier cosa al azar. Y el otro límite es el sentido que el autor le ha querido dar. Bueno, no que le ha querido dar, no. Lo que ha querido no nos interesa. El sentido que de hecho le dio. Estoy explicando que Amado Alonso se va a centrar en el concepto de intuición. Entonces, antes de explicar la intuición en Amado Alonso, quería recordaros que para Ramón Menéndez Pidal, su tarea científica consistía en hacer hipótesis sobre el castellano
su tránsito a lo que ya llamamos español, y tenía que formular primero hipótesis y luego ir a documentos antiguos, incluso a tradición oral, para ver si se iba cumpliendo esas hipótesis. Y decíamos ayer que esa técnica se puede aplicar a comentar cualquier obra literaria. Hagamos una hipótesis primero y luego vayamos a ver si, vayamos a la obra, a ver si se cumple. Pues esto es lo que exactamente, o de forma personal, está haciendo Amado Alonso. Que es que el analista de las obras literarias tiene que partir de una intuición acerca de qué le provocó al autor para poder hacer la creación que hizo y realizarla. Pero luego el analista no se puede quedar en esa intuición, no se puede quedar en el plano de la fantasía, tendrá que ir a ponerla a prueba, dicha intuición. ¿Y cómo se pone a prueba? Con lo que ya hemos dicho, con ese análisis intrínseco de la obra. Aquí lo más importante es que asocie, y eso es importante para las cuestiones psicológicas, es que Amado Alonso nos dice, allí donde haya peculiaridades idiomáticas que ha utilizado, que ha distorsionado, que ha movido, que ha operado el autor, eso tendrá relación con peculiaridades psicológicas, psíquicas del autor. Todo esto ya son análisis extrínsecos fuera de la obra, porque lo psicológico está en la cabeza del autor, pero no nos importa tanto su psique, sino su repercusión en dicha obra. Simplemente nos dice que allí donde haya variabilidad expresiva, idiomática, es que es reflejo de una variabilidad psíquica. Así pues, el autor literario crea desde cierto mundo, su mundo, pero un mundo que está en conexión también con cierta visión de dicho mundo. El autor está en un mundo, pero hay que saber qué visión tenía el autor de su propio mundo. Pero en ningún sitio dice Amado Alonso que debería estudiarse todos los estados mentales del escritor. No es psicologismo, no son todos los estados mentales del escritor. Lo que el analista literario debe atender es la representación que en la propia obra han tenido algunos estados mentales del autor. ¿Cuáles? Solamente aquellos que realmente quedan reflejados en los signos expresivos. Es decir, que el buen analista no inventa. El crítico no hace fantasía, ¿no? El crítico no hace invenciones, pues su análisis debe comprobarse en la propia obra. Es decir, las obras literarias tienen, como ya hemos dicho, un contenido directo, pero también un contenido sugerido. Y ese contenido sugerido habrá que irlo a localizar a través de esas sutilezas lingüísticas, a través de esas asociaciones de palabras, a través de esas conexiones y relaciones que tienen unas frases y unos párrafos con otros. Y ahí es donde se va reflejando ciertos rasgos que al final, a lo mejor hasta confluyen en cierto estilo de cierto autor. Porque las obras literarias crean una atmósfera y ahí, en ese terreno de juego, es donde debe operar el crítico literario. El analista literario debe recorrer, y esto ya lo dijo Menéndez Pelayo, lo de que el crítico debe recorrer el camino que el artista, que el autor inició. Pero tanto Menéndez Pelayo como Amado Alonso dicen que ese recorrido es a partir de esas peculiaridades expresivas. ¿Todo esto para qué? Para que al final el crítico literario, el lector competente, pues alcance lo que supuestamente sea la intuición afectiva del autor y así conseguir el goce estético. A partir de ahora voy a decir varias veces intuición afectiva del autor para conseguir el goce estético, y el único comentario personal que voy a realizar, lo realizo ahora mismo, pues acaso luego se me olvida, que es posiblemente lo que estamos diciendo de Amado Alonso tenga mucha potencia. Ya estoy diciendo que tiene mucha sintonía sin que se conociesen mutuamente, son épocas distintas, con Richard Woolheim, anglosajón, inglés del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, pero quizá esta expresión de ir a encontrar la intuición afectiva del artista, esa expresión de intuición afectiva nos pueda parecer en el siglo XXI un poco
peculiar. Un poco peculiar, quizá habría que encontrar otro sintagma, diríamos, más científico, más exacto, no tan vago. Lo de intuición afectiva en el autor nos parece un poco vago, de vaguedad. Y también lo de, para que el lector consiga un goce estético, pues no nos queremos sonreír ni reír, pero quizá en el siglo XXI ya no hablemos tanto esto de conseguir goce estético. Pero este par de sintagmas de goce estético e intuición afectiva, a lo mejor habría que cambiarlo, pero eso es una consideración personal que es totalmente intrascendente. Aquí estamos hablando de al menos un goce estético acorde al significado directo e indicado puesto ahí por el autor. Y repito lo de que dije ayer de Menéndez Pelayo, que no sé si yo veo ahí una contradicción, porque Menéndez Pelayo dice lo mismo, que hay que estudiar mucha historia para encontrar lo que quiere decir el autor y así poder tener un goce estético, dice la misma expresión. Y a mí me parece un poco lo que Menéndez Pelayo decía, y tener una lectura desinteresada. Yo ayer decía que me parece contradictorio tener que estudiar mucha historia para que la lectura sea desinteresada, porque si ya conozco mucha historia, mi lectura estará interesada y tendrá los prejuicios de toda la información que tengo. Y aquí también me parece que para conseguir ese goce estético haya que tener un contenido analítico y científico tan exagerado, ¿no? Pero bueno, no apreciamos realmente grandes diferencias con el proceder de Menéndez Pelayo, porque es su nieto intelectual. El padre intelectual de Amado Alonso es Ramón Menéndez Pidal, el abuelo intelectual de Amado Alonso es Menéndez Pelayo. Ese análisis inmanentista solo de la estructura lingüística de la obra, pues nos tiene que llevar, a los que sean críticos literarios, nos tiene que llevar a esos valores que están ahí sugeridos en la obra. Así pues, la estilística, cuando estudia el estilo de un autor, lo que hace es estudiar su sistema expresivo. Preocupándose el estilista, el pensador de la estilística, sí por la materia psíquica, porque acabamos de decir que va a conectar con esa intuición afectiva del autor, la intuición afectiva del autor. Eso es un contenido psíquico. Pero, repito, que lo que nos interesa es un contenido psíquico objetivado en la propia obra. Por la forma individual que tiene esa obra, por la manera particular y peculiar que tiene ese autor de formalizar sus contenidos. Subrayamos nosotros que aquí lo de preocuparse por analizar la materia psíquica objetivada en la obra, esto no quiere decir tener que estudiar toda la materia psíquica que tuvo el autor, que quizá no pudo objetivar o que quizá haya objetivado, pero nos sea muy difícil rastrear, bien porque la obra pueda estar dañada o cualquier circunstancia o por errores de imprenta que han manipulado la escritura original del autor. Hay cosas que se objetivaron y a lo mejor no la podemos rastrear, y hay cosas psíquicas que las tuvo el autor y nunca se objetivaron. Pues esas dos no. La primera es que no la encontramos y la segunda es que no nos interesa. Solo nos interesa lo psíquico objetivado en la obra literaria. Alguno podría decir que como tanto interés en centrarnos en lo que hay en la estructura de la obra, algunos pueden decir, entonces Amado Alonso es estructuralista. Es muy similar al estructuralismo de mediados del siglo XX. Y es que literalmente nos dice Amado Alonso que hay que centrarse en un estudio estructural de los elementos estructurales. Es decir, ¿es estructuralista? Pues no. Porque aunque eso sí hay que hacerlo, el análisis no acaba ahí. El análisis tiene que elevarse desde esa estructura que objetiva cierto contenido psíquico, tiene que elevarse para poder trascender y llegar a toda esa atmósfera que está evocando el poeta, el escritor, el pintor. Es decir, la estilística no es un caso de estructuralismo. Pero otros nos podrían preguntar, bueno, claro, no es un caso de estructuralismo porque también has dicho antes que tiene en cuenta aspectos extrínsecos, externos, exteriores a la estructura. Podría preguntarse, ¿no será entonces Amado Alonso un sociólogo de la literatura?
¿No será un crítico a la manera tradicional? En modo alguno. Pues aunque Amado Alonso sí prescribe que hay que estudiar las fuentes literarias, sí prescribe que hay que estudiar los aspectos históricos que esto hereda tanto de Menéndez Pelayo como de Ramón Menéndez Pidal. Sí que prescribe que hay que hacer un estudio biográfico, pero sin caer aquí en la idolatría de la persona que se hace la biografía. Pero todo esto externo a la obra, para Amado Alonso es un medio, no es un fin, es un medio para poder conseguir el significado. Y es que emplea factores históricos para mejor comprender algo. Y esto, quien utilice factores históricos, como ya dijimos de Dilthey y como ya dijimos de Ramón Menéndez Pidal, utilizar factores históricos no te convierte ni un historicista o, dicho de otra manera, en un determinista histórico. Si Amado Alonso quiere llegar a entender mejor la obra literaria en su contexto y en relación con su autor, si quiere esto, es para poder alcanzar la intuición sentimental del poeta. La intuición sentimental del poeta. Eso que estamos diciendo, que quizá tenga toda la razón Amado Alonso de expresarse así, pero nos parece una expresión un poco vaga. Pero bueno, y repetimos, conseguir la intuición sentimental del poeta para así alcanzar como lectores el goce estético, que también nos parece una terminología un poco decimonónica. Del mismo modo, si nos preguntáramos si Amado Alonso cae en una suerte de psicologismo, porque estamos todo el rato diciendo el componente psíquico, la respuesta también sería negativa, que no cae en un caso de psicologismo porque su empeño no es ser psiquiatra, no es hacer estudios psicológicos, su empeño hacia lo psíquico no es para conocer mejor el funcionamiento psíquico, sino para conocer mejor a ese sujeto autor. ¿Para qué? Para poder hacer ese estudio tanto inmanente en estructuras, que eso lo hizo cierto sujeto, y tener en cuenta lo extrínseco, lo histórico, cómo influye en cierto sujeto. Y todo eso se objetiva en un texto. Siempre se objetiva en un texto. Lo que no queda objetivado en un texto no nos interesa. Y lo que queda objetivado, pero sea imposible descubrirlo por el motivo X, pues si no podemos descubrir, no podemos descubrirlo, no podemos calentarnos la cabeza. Es decir, el objetivo final es estético. Objetivo final ni es formalista estructuralista, ni es sociológico historicista, ni es psicologista. Amado Alonso tiene en cuenta que la afectividad del autor, emociones, sentimientos, presentes en la obra, pues pueden operar tanto en un plano consciente como en un plano inconsciente. Esto también tiene su importancia. Y repetimos, creo que algo que ya hemos dicho, que los dos conceptos clave de Amado Alonso, o bueno, dos es que es uno dicho de dos maneras, la evocación y la sugerencia. Se evoca y se sugiere. Pero repetimos que lo que diga el analista acerca de la obra, lo que diga que la obra evoca o lo que diga que la obra sugiere, eso que diga el analista no pueden ser invenciones del analista. Debe apoyarse en la obra en su conjunto, debe apoyarse en las formas idiomáticas en particular. Por ello el analista interpreta, y ahí el motivo de ubicar a Amado Alonso en un módulo de hermenéutica, el analista interpreta desde el estudio pormenorizado de todas las formas gramaticales, destacando los valores que esas formas van evocando, van sugiriendo. Repetimos que los valores sugeridos por la obra no son inventados por el crítico, sino que están ya ahí. Lo que el intérprete tiene que hacer es mostrarlo. Mostrar cómo la obra de arte literaria comunica. Ahora estamos introduciendo un matiz nuevo. Comunica. Para algunos, quizá el arte es comunicación y para otros el arte a veces es tan autista, tan encerrado en sí mismo, tan autónomo, tanto, que a veces hay algunos artistas que más que artistas son autistas y comunicar o no comunican poco o no tienen una intención clara de comunicar. Aquí Amado Alonso sí que se está mojando
que la obra de arte literaria comunica. No solo que comunique, que tiene un componente pragmático, es decir, que podemos provocar reacciones en el lector. El escritor, según cómo escriba, el poeta, según cómo componga, puede conseguir que el lector entre en ciertos estados. ¿Cómo? Familiarizándose con esa atmósfera que estamos diciendo que el poeta creó, tanto con contenidos directos como sugeridos. Repetimos que todo esto es a partir de análisis pormenorizados. Recordamos que los tres materiales retóricos son el orador, el discurso oral, el auditorio, los escuchantes, y Amado Alonso tiene en cuenta las tres cosas. Él ni descuida al autor, ni descuida el canal por el que el autor comunica, podemos decir comunica, porque Amado Alonso de forma específica dice que el poeta, el escritor, comunica, ni descuida al receptor, ni tampoco descuida el contexto en general, ni tampoco hace un reduccionismo de ninguno de ellos. Su estudio estilístico es, por tanto, un estudio, sí, de la obra en sí, pero de la obra en sí de una forma amplia. La estilística de Amado Alonso es un análisis global. Por eso a lo mejor no habría que llamarlo estilística. Ya hemos dicho en un principio que estilística es una etiqueta, se centra en la forma, pero lo de Amado Alonso es algo más amplio. ¿No lo llamamos a estilística? Pues no lo llamamos estilística. No nos vamos a romper la cabeza en eso. Simplemente que es un análisis global. Y es que estamos diciendo, no se olvida del receptor, no se olvida de que el texto, si hay un texto es para que alguien lo comprenda. Porque si no, ¿para qué hacemos textos? El poeta, el escritor, siempre tiene en cuenta un destinatario. Que la estilística sea también estética, en el sentido del decimonónico de cuando emerge la disciplina de la estética en filosofía, pues se aprecia en este énfasis de Amado Alonso de que el goce estético es un factor fundamental. De ahí que para Amado Alonso, ante cualquier artefacto que podamos presentar como obra de arte, ante un candidato a objeto artístico, pues si no se produce, esto también puede ser discutible, si no se produce una explosión de goce estético, esto será por dos posibilidades. Tenemos un candidato, nos dice, esto es una obra de arte, nos ponemos delante y no tenemos goce estético, hay dos posibilidades. Una, o bien el que se pone delante no ha entendido bien la obra, una obra que sí produciría goce estético con un espectador competente o informado por un lector crítico competente. ¿Cuál es el lector crítico competente? Informado en estilística. Esa es una opción, que no entendemos la obra. La segunda opción, el texto analizado o que se va a analizar, ese texto no cumple los requisitos propios de una obra artística. Alguno podría preguntar ahora por cuáles son dichos criterios constituyentes de un texto como obra de arte. Juan Carlos Gómez nos recuerda que Antonio García Berrio, ese autor todavía vivo, que es un crítico literario muy importante en España, Antonio García Berrio nos dice que hay unos universales antropológicos. Antonio García Berrio nos dice que la universalidad poética es un componente universal. Entonces, esos criterios pueden tener en cuenta con lo universal, pueden darse unas condiciones universales antropológicas. Y esto, Amado Alonso estaría haciendo referencia a ello como si hubiese un universal poético. Lo que pasa que para que cualquier persona pueda entender ese poema, debería o bien él tener la competencia para leerlo bien, o bien tener la información de quien lo haya leído bien, que es leerlo bien, todo esto que hemos dicho de tener en cuenta todos estos elementos psíquicos objetivados en la obra de arte. He aquí la relevancia de Amado Alonso para el pensamiento hermenéutico, su enseñanza de que puede haber un logro de ese goce universal poética, puede lograrse el goce universal. ¿Cómo puede lograrse? A través de la interpretación, de la correcta interpretación. Con la correcta interpretación llegamos a comprender
¿Y cómo llegamos a interpretar correctamente? Cuando somos capaces de decir, he aquí el contenido directo y sugerido del artista. El directo será fácil de explicitar, el indirecto, sugerido o evocado será más complicado de descifrar. Pero he aquí la relevancia de Amado Alonso para la hermenéutica. Llegamos al goce estético interpretando. Pues si no sabes interpretar, que alguien experto en interpretación te ayude en la tarea. Podemos confundir que a lo mejor el sentido que tuvo esa interpretación no es exactamente el mismo de Amado Alonso, entonces nos podemos perder en los comentarios. Voy paso por paso. Dices, la intuición afectiva del autor. Si cuanto más la conocemos, entonces menos abierta es la capacidad de interpretación. Cuanto más la conocemos, más nos acercamos al contenido directo, que ese será fácil, y al contenido sugerido. Claro, tú dices, hombre, eso es menos apertura. Hombre, sí, menos apertura, pero ese cierre que hacemos sin cerrar del todo, lo que nos quitamos de encima son comentarios fantasiosos. Cuanto más nos acercamos al contenido directo, que ese será fácil, y al evocado, sí, menos abierta, pero eso que perdemos es fantasía. Mayor el goce, según Amado Alonso, sí será mayor el goce estético. Yo ahora no me mojo si es mayor o no es mayor. Pero la pregunta que haces en Amado Alonso, según él, que eso lo considero discutible, por eso podéis comentar, según él, aumenta el goce estético. Lo primero que te digo es, todo lo que dice Foucault es rastreable en el cuadro de las meninas. Cuantos más síes haya, según Amado Alonso, no estoy contestando yo, según Amado Alonso, sí que estaría haciendo Foucault una interpretación. Si todo lo que dice Foucault, si realmente lo que dice Foucault está en el cuadro de las meninas. Ya dijimos ayer que todo lo que dice Heidegger del cuadro de Van Gogh de las botas, no todo lo que dice Heidegger está en el cuadro de Van Gogh de las botas. Entonces, si Foucault dice 20 cosas y las 20 cosas están en el cuadro de las meninas, Foucault ha hecho una interpretación. Resumiendo las 20 cosas de Foucault sobre las meninas, Foucault dice que las meninas es una representación de la representación. Un tema muy interesante para comentar y discutir, con información previa de los que vayan a discutir, me refiero, es saber hasta qué punto Velázquez podía tener esa intencionalidad o no, ¿no? Pero solamente con la perspectiva de Amado Alonso, si lo de Foucault está en las meninas, sí está interpretando. Si hay algo de lo que dice que no lo podamos rastrear en el cuadro, no. Segunda parte de lo que preguntas o comentas, que dices que entonces, tras la lectura de Foucault, el goce estético es superior. Claro, tú lo que dices es que todo lo que dice Foucault no pudo tenerlo en cuenta Velázquez. Si no lo tuvo en cuenta, entonces no será un contenido propuesto de Velázquez. Por eso es que en Amado Alonso le falta una distinción. Que una cosa será interpretar y otra cosa será comentar. Interpretar, en el sentido de Amado Alonso, es localizar el contenido directo y sugerido. Entonces, para interpretar, según esta definición, según esta, solamente hay que hacer rastrear el contenido directo y sugerido. Es que ante una obra de arte pictórica o etcétera, aparte de eso podemos hacer más cosas. Voy a utilizar otro verbo, comentar. No estoy en condiciones de estipular, de dogmatizar en función del goce estético, porque es que es un concepto que hace aguas por todos lados. Pero es que una cosa es única exclusivamente el contenido puesto ahí, y otra cosa es lo que nos dice Amado Alonso, que aparte de eso, por eso no es solamente formalista, aparte de eso, hemos dicho que hay que tener en cuenta un montón de cosas. Y entre ese montón de cosas, hemos dicho también, a lo mejor, elementos biográficos del autor. Pero claro, esos elementos biográficos no son intencionales. Es parte de su biografía. Pero repito que Amado Alonso dice que para que el lector interprete
conozca mejor, más y mejor la obra de arte, lo biográfico también existe, lo histórico también existe, por eso hemos dicho que su análisis es global. Pero repito que para no confundirnos, una cosa sería interpretar, que es sacar a luz los contenidos directo y evocado, y otra cosa es comentar, que son todos los añadidos. Y no lo dice Amado Alonso, pero lo digo yo por él. ¿Cómo vas a comentar? ¿Cómo vas a hacer lecturas brillantes? ¿Cómo vas a ser creativo leyendo si previamente no tienes un conocimiento lo más correcto posible del contenido introducido de forma directa y de forma evocada? Por eso digo que es que la palabra interpretar, ya lo dijimos el primer día, que se dice de muchas maneras y nos vamos a confundir, nos vamos a liar. Incluso dos personas son capaces de decir lo mismo, pero al utilizar el verbo interpretar de formas distintas, a lo mejor parece que hasta discutan y en realidad a lo mejor no están discutiendo. Pero es que a veces lectores, espectadores no tan cargados conceptualmente, ideológicamente, ante una obra potente, y aunque a lo mejor no acaben de llegar a la tecla exacta del contenido, pueden experimentar una experiencia de goce estético potente. Y Menéndez Pelayo decía que solo se logra si tienes lectura desinteresada. Y para lectura desinteresada tienes que saber mucha historia. Es que literalmente dice Amado Alonso, solo puedes tener goce estético si llegas a la intuición afectiva del autor cuando hizo esa obra. Entonces, ¿qué pasa? Que para conocer esa intuición afectiva de la obra tienes que saber muchas cosas. Muchas cosas que algunas sí son del contenido directo y hay otras, a lo mejor no están en contenido directo, son esas cosas personales que acabo de nombrar, sociológicas, etcétera, 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 que hacen que el autor tenga cierta intuición afectiva. Y cuando hay esa cierta intuición afectiva en la cabeza, en la psique del autor, con un proceso composicional, se llega a una obra. Pues esa obra tiene un contenido directo y sugerido. La base de todo Amado Alonso es: se puede lograr el goce estético. ¿Cuándo? Cuando alcanzas la intuición afectiva del autor. Y esa intuición afectiva del autor no es un invento del lector, está en el contenido, en la estructura de la obra. Pero para la emergencia de esa intuición afectiva en el autor le influye una serie de cosas históricas, sociológicas, de la tradición artística, etc, 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 etc. Aquí viene lo de Menéndez Pelayo. Cuanto más sepas del etc, 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 bueno, cuanto más llega a un límite. Es que ese es el problema de Menéndez Pelayo, que cuanto más, pues eso nunca acababa sus libros inmensos. El efecto Stendhal es un goce estético, pero digamos multiplicado por 1000. Literalmente llega a decir Amado Alonso la expresión explosión de goce estético. Pues lo de explosión de goce estético ya se parece a lo del efecto Stendhal, ¿no? De que el espectador se quede tan aplastado ante la inmensidad, la grandeza de esa obra. El efecto Stendhal más bien el caso arquitectónico, ¿no? de la ciudad de Florencia. Pero bueno, también la música te puede aplastar efectivamente, o un poema potente. Normalmente cuando te aplasta el arte es cuando te pilla de improviso. Cuando no tenías previsto leer tal cosa, no tenías previsto escuchar tal cosa, y de repente en tu vida aparece cierta frase, cierto poema, cierta música, cierto edificio. Tampoco tiene que ser efecto sorpresa. A lo mejor sabías que existían las Meninas, pero cuando realmente te pones delante de las Meninas, no es lo mismo que verla en un libro. A lo que preguntas, yo personalmente creo que no, porque el efecto Stendhal es como una barbaridad, de intenso. Pero Amado Alonso llega a utilizar la explosión de goce estético. Pues cuanto más explosión sea, sí que es más efecto Stendhal, sí. Y también a veces la misma obra la relees 20, 30, 40 años después y a veces te acuerdas, y esto lo leí a los 20 años y tampoco me pareció nada de otro mundo, o bueno, sí me parece, sabía que estaba bien escrita, etcétera, pero que no me sacudió, y la lees 10 años después, 20 años después, y sí que te sacude, porque eres ya una persona distinta. Sí, es un tema muy interesante. Si podemos aplicar conceptos actuales a pensadores anteriores.
cómo interpretar adecuadamente desde qué criterio filósofos o artistas del pasado. Sí que es muy importante no caer en el ombliguismo de que la cultura occidental pues somos los padres del pensamiento. Casi todos los libros de historia y filosofía escolares, la primera frase que dicen es falsa. La filosofía nació en el siglo VI antes de nuestra era en Grecia. Fue un fenómeno simultáneo en la India, en China, incluso simultáneo pero ligeramente anterior en China, en la India ligeramente anterior a Grecia y en China todavía ligeramente anterior, ¿no? Entonces, claro que sí que tenemos que tener en cuenta pensadores y filósofos de la India, de China, etcétera. Que en la India, todo con otro nombre, pero todos los sistemas filosóficos de empirismo, racionalismo, etcétera, etcétera, que se pensaron en Occidente, también están en la filosofía india. Estudiando filosofía, pues que tenemos que tener en cuenta los grandes pensadores, sean hombres o sean mujeres. Entonces, si queremos hacer historia de filosofía, una cosa es que tenemos que tener en cuenta todos los pensadores que tengan producción importante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que las circunstancias históricas es que mayoritariamente han sido hombres blancos. ¿Qué hacemos? ¿Les damos la razón? ¿No le damos la razón? Con lo que nos dicen que tenemos que quitar una serie de autores del programa de filosofía porque son blancos, machistas, androcéntricos, esclavistas, como el caso de Aristóteles. Sujetados, en vez de sujetos, sujetados sin contexto. Nos quieren sujetados sin contexto. Y lo de la contextualización, incidir, para recordar lo que estamos hablando antes de Amado Alonso, Amado Alonso te diría que sí, todos los elementos que intervengan en la contextualización, sí, pero solamente aquellos que puedas demostrar que inciden en la obra. Si el autor X vive en el año Y y ese año Y su contexto son 100 puntos, si me quieres comentar ese autor en esa época, no me sueltes los 100 puntos del contexto. Ponme solo los elementos del contexto que puedas demostrar que tienen una incidencia en la obra. Poneros en la piel de un rector de universidad y llega un sindicato, una asociación, un grupo de estudiantes y os piden que en la próxima edición de la maestría de filosofía que quiten a Kant, que quiten a Aristóteles por esclavista. Y claro, ya me gustaría a mí poder disfrutar de filósofas mujeres y aprender de ellas, pero en la historia, por las circunstancias que todos sabemos, no ha ocurrido tantas. Pero claro que sí que ha habido mujeres que han escrito, claro que ha habido mujeres que han reflexionado. Entonces os pregunto, ¿quitaríais la estatua de Kant? ¿Quitaríais la estatua de Hume? ¿Lo quitaríais de los programas? Y si no los quitas, porque una cosa tienen razón, una cosa es que tenemos que tener en cuenta filósofos no blancos, tenemos que tener en cuenta filósofos no hombres, es que es verdad que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo solucionas en la práctica este conflicto? Porque esto es un problema hermenéutico, 100%, un problema de cómo interpretamos desde 2022 al pasado. Es imposible entenderle sin ese contexto. Y esa es la dificultad del hermeneuta, en saber qué cosas le influyeron y qué cosas existieron pero a lo mejor no le influyeron. Lo que tú dices es cierto que si tienes la habilidad de que más gente te entienda sin conocer la tradición, pues mejor. Pero si te las ingenias para que te entienda mucha gente, es que a lo mejor no conectas con la tradición filosófica. La tradición filosófica, afortunadamente, desgraciadamente, son ya 26 siglos los que llevemos. No cada filósofo o pensador filosófico es un experto en historia de la filosofía, pero se van retroalimentando entre ellos. Y entonces, cuanto más reciente es el pensador, es muy difícil entender la filosofía sin entender la tradición filosófica en general y en concreto la línea pretérita que incida en ese pensador. Pero me atrevería a decir lo mismo en literatura. Cada escritor está inserto en una línea. Sin saber contra quién haces arte, te va a ser difícil apreciar o llegar al goce estético ese que decíamos de Alonso, saber el por qué se hace algo. Entonces, te digo un sí rápido, de que un sistema, si es que está tan bien estructurado, si está tan bien coherente, si parte de unas definiciones bien delimitadas
que una persona medianamente culta puede entenderlo, y a partir de esas definiciones bien elaboradas va entrelazando, produciendo otras proposiciones, etcétera, etcétera, y así hace tesis, razona, etcétera, 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 pues al menos entender, sí que te concedo un sí rápido de que sí se puede entender, sin tener digamos, una especialidad en la tradición filosófica. Otra cosa será lo de entender más y mejor. Para entender más y mejor, pues acudamos al contexto. Pero entonces lo que dices, la concepción analítica de la filosofía cayó en el error o en la virtud, no de hacer sistemas filosóficos, era todo lo contrario, era hacer los articulitos, que un articulito analítico pues se puede entender sin conocer historia de la filosofía, porque simplemente va a ser un pensar que el matiz de esta palabra, si significa esto, significa lo otro, etcétera, etcétera, y la puede entender cualquier lector medianamente oculto. Sí, pero para entender por qué ese pensador analítico le está dando tanta importancia a matizar ciertos significados, como no sepamos el contexto en el que está escrito ese pensador, te vas a perder al menos la importancia. Podrás entenderle. Tú preguntas, ¿se puede entender? Pero a lo mejor habrá que inventar una palabra, ¿no? En vez de goce estético, un goce filosófico, goce intelectual, para realmente llegar a ese goce intelectual vas a disfrutar más si conoces el contexto. Por ejemplo, Gustavo Bueno es complicado, pero una vez que entiendes que las ciencias emergen de las técnicas y que, más que ciencias, metodologías científicas, que las metodologías científicas en su explorar la realidad van elaborando unas categorías, y cuando una metodología científica tiene suficientes categorías como para explicar con claridad cierto campo, entonces tenemos una ciencia. Por ejemplo, la química, cuando ya se cierra la tabla periódica, pues esa metodología química ya es ciencia, es la química. Para entender esto, ¿no hace falta entender la historia de la filosofía entera? No, no hace falta. ¿Que Gustavo Bueno a partir de aquí dice otras cosas interesantes? Sí. Y si entendiendo lo que acabo de decir entiendes lo siguiente de Gustavo Bueno en un sistema, y lo que tú dices, que entonces un sistema filosófico podría ser un sistema, algo que puede ser comprendido y actualizado fuera del contexto, sí. Pero ya para entender más y mejor contra quién pensaba Gustavo Bueno, nunca vas a llegar a saber contra quién pensaba Gustavo Bueno si no sabes sus enemigos. Y cuando sepas sus enemigos, entonces a lo mejor aprecias más y mejor la potencia filosófica de su materialismo filosófico, de su teoría del cierre categorial. Y al revés, habrá autores tan pegados a una tradición filosófica que no hay humana de comprenderlos si no tienes al lado una especie de diccionario que te vaya traduciendo. Y el siguiente es también de la estilística, Carlos Boussoño, 1923-2015, su principal obra es Teoría de la expresión poética, discípulo de Dámaso Alonso. Sus obras principales serían la Teoría de la expresión poética de 1952 en 2 tomos, El irracionalismo poético de 1977 y Suprarrealismo poético y simbolización de 1978. Lo de Carlos Boussoño, sintetizando, es que se puede hacer ciencia del arte, y se puede hacer ciencia del arte a través, como hace Amado Alonso, de una labor estilística. Y lo de Antonio García Berrio tiene 3 tomos impresionantes. El primero se llama Las formas del contenido, el segundo El contenido de las formas, y el tercero Universalidad, singularización y teoría de las artes. Y esas serán 1500 páginas entre los 3 tomos, pero sinteticémoslo en una frase: que para entender una obra literaria tenemos que saber, cuando leemos, qué cosas de las que leemos son significado literal, qué cosas de las que leemos es algo poético, algo evocado, como decía Amado Alonso, y qué cosas de las que leemos es algo ficcional, es algo ficticio. La literatura se entrecruza lo literal, lo poético, lo evocador,
y lo ficcional. Cerramos mi explicación